Mis noches se han vuelto vacías. Me quedo en la oscuridad, escuchando la respiración suave de Alejo a mi lado. Él parece tranquilo. Su mundo está lejos de mi ansiedad. Ya casi no hablamos, y esas pocas palabras que intercambiamos se sienten más como una lista de asistencia que como una conversación. Es como si estuviera atrapado detrás de un cristal, y por más que intento tocar, no puede oírme. Pero también es mi culpa. Cada vez que intentamos hablar, no encuentro las palabras para expresar esta desesperación, decepción, incluso ira. Siento cómo una pared invisible se eleva cada vez más entre nosotros. Me odio por este silencio. Hemos hablado de ello. Una vez lo intenté. ¿Te das cuenta de que somos como dos extraños? Zrenia, le solté con desesperación. Alejo apartó la mirada, como siempre, encogiendo ligeramente los hombros y solo dijo sin mirarme: No entiendo lo que quieres. Esas palabras me golpearon tan fuerte que supe que no podría responderle. Me fui a la habitación, cerrando la puerta con fuerza para apagar el sonido de su respiración. Esa noche casi no dormí. En una de esas noches de insomnio, decidí acudir a un psicólogo. Me recomendaron a Rafael, un especialista experimentado y atento. Al encontrarme en su consultorio, apenas podía pronunciar algunas palabras. Él se mostraba tranquilo, distante, pero atento. En las primeras sesiones, sus preguntas me obligaban a escarbar en mí misma, a volver a recuerdos y sentimientos que había intentado reprimir. Le interesaba lo que me inquietaba, llevándome a expresar una y otra vez mis miedos y dudas. Cuéntame, ¿desde cuándo sientes este distanciamiento? Me pregunta un día, observándome con atención. Ya hace un año, quizás más. Es como si estuviera perdiendo el suelo bajo mis pies lentamente. Respondo, eligiendo las palabras con cuidado. Al principio eran pequeños detalles. Él dejó de abrazarme tanto, dejó de hablarme de lo que le importa. Intenté recuperar todo eso, pero no sé cómo. Rafael me escuchaba en silencio, sin interrumpirme. Su mirada me alentaba, aunque no sonrió en toda la sesión. Después de un largo silencio, habló. ¿Te cuesta expresar tus sentimientos, verdad? Dijo, eligiendo las palabras de manera que no me hirieran. Sientes que algo importante se ha perdido, pero no sabes cómo recuperarlo. Asentí, sintiendo la garganta seca. Solo no llores, me digo mentalmente, apretando los puños. Él había logrado expresar lo que yo misma no podía formular en meses. Esas sesiones comenzaron a convertirse en algo más para mí que simples sesiones de terapia. Encontraba en ellas alivio y tranquilidad. Rafael no juzgaba, no me compadecía, pero sabía escuchar, y eso se convirtió en un nuevo apoyo para mí. Quizás deberías permitirte un poco más, me sugirió una vez. Permitirte ser no solo una esposa ideal, sino una mujer que intenta entenderse a sí misma. Sus palabras dieron en el blanco. Sentía que captaba mis dudas, mi conflicto interior. No sabía qué quería de este matrimonio, de esta vida. Pero algo comprendí con claridad. Quería entender quién soy sin todo lo que me rodea. Cada sesión con Rafael abría una puerta hacia mi interior. Cuando Rafael sugirió tener una sesión fuera del consultorio, en un pequeño café artístico al otro lado de la ciudad, dudé, pero acepté rápidamente. En el fondo, sentía una extraña emoción, aunque intentaba alejarla y enfocarme en que este encuentro no era más que otro intento de entenderme a mí misma. El café resultó ser acogedor, escondido de las miradas, con luces tenues y pinturas inusuales en las paredes. Reinaba una tranquilidad tal que parecía que el mundo se había quedado afuera. Me senté frente a Rafael y, tratando de ocultar mi incomodidad, tomé la taza de café. Él me observaba con una suave sonrisa, sin apresurarse a iniciar la conversación. El silencio entre nosotros ya no parecía incómodo. Estaba lleno de una especie de comprensión secreta. Esmeralda, dijo finalmente, ¿alguna vez has pensado en qué es lo que realmente te angustia en tu relación con Alejo? Suspiré, sintiendo cómo su pregunta penetraba profundamente, haciéndome responder con sinceridad, aunque fuera doloroso. Sabes, yo
Siento como si fuera invisible. Comencé en voz baja. Estamos juntos, pero no siento que le importe. Nunca nota mis estados de ánimo. No pregunta nada. Es como si fuera solo parte del decorado. Tal vez sean pequeños detalles, pero se acumulan, y siento que me estoy perdiendo en este matrimonio. Rafael asintió y luego dijo lentamente: No eres invisible, Esmeralda. En su voz había algo que tocó mi corazón. Eres increíblemente inteligente, profunda y sumamente hermosa, si te permites verlo. Levanté la vista hacia él, sintiéndome inesperadamente vulnerable, casi expuesta frente a este hombre que parecía ver a través de mí. Sus ojos no me miraban como lo haría un terapeuta. Por primera vez, sentí que él me veía como mujer. ¿Por qué dices eso? Pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Rafael solo sonrió suavemente, sin apartar la mirada. Lentamente extendió la mano, y rozando suavemente mi palma, respondió: Porque es la verdad, Esmeralda. Su toque me provocó una sensación extraña, un leve cosquilleo por todo el cuerpo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y apenas respiraba, sintiendo su mano sobre la mía. Este contacto parecía accidental, pero al mismo tiempo deliberado, como si esperara que entendiera. Permanecimos en silencio, pero en ese silencio se decía todo. Lo miré a los ojos, sintiendo cómo todo a nuestro alrededor desaparecía. Quedábamos solo él y yo. Una mirada llena de comprensión y ternura, en la que encontraba consuelo. Era todo lo que me había faltado por tanto tiempo, y ahora estaba aquí, pero con un hombre ajeno. Rafael se inclinó hacia mí, lentamente, como si estuviera comprobando si yo estaba lista. Todo sucedió tan sencillo y tan naturalmente, que ni siquiera me di cuenta de cuándo nuestros labios se encontraron. Sentí cómo me envolvía un calor que me atravesaba hasta la punta de los dedos. Rafael no retrocedía, y yo no encontraba en mí la fuerza para detenerme. Cuando nos separamos, me miró con una leve sonrisa, sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. Sabía que, después de ese momento, todo había cambiado. No podría volver al pasado, a mis antiguos sentimientos, ni a la creencia de que entre Alejo y yo quedaba algo. Cada encuentro con Rafael se volvía algo especial. Dejamos de limitarnos a los consultorios y las cafeterías, y de forma espontánea, él sugirió que nos viéramos en una pequeña librería. Allí, entre los muchos estantes y las conversaciones en voz baja, me sentía completamente distinta. En ese espacio acogedor, sin miradas ajenas, me parecía que, al fin, podíamos ser nosotros mismos. ¿Sabes? Dijo Rafael mientras estábamos junto a la estantería de ediciones raras. Me gusta estar en lugares donde la gente valora el silencio. Es como un acuerdo tácito. Aquí, cada uno está inmerso en sus pensamientos y nadie te exige explicaciones. Sí, es algo raro, asentí, sin apartar la vista de su rostro. Lugares donde uno puede simplemente ser. Hablábamos de todo: literatura, música, filosofía, y cada palabra suya me llegaba como un bálsamo contra la soledad. Empezaba a creer que allí, a su lado, podía ser yo misma. La idea de que él no era mi esposo no me abandonaba, pero con cada conversación, esto parecía importar cada vez menos. ¿Te sientes sola con él? Me preguntó en voz baja en una ocasión, cuando estábamos en una vieja biblioteca, escondidos en un rincón entre los estantes de filosofía. Suspiré, intentando encontrar las palabras adecuadas, que no me hicieran sentir culpable. No lo sé, respondí tras un largo silencio. Con él, es como estar atrapada en una jaula de cristal. Lo veo, lo oigo, pero siento que él no me ve, no me oye, como si fuera invisible. Rafael se inclinó lentamente hacia mí, mirándome a los ojos con una compasión sincera. Pero hay mucho que ver en ti, Esmeralda, dijo suavemente, sin apartar la mirada. Eres compleja, inteligente, viva. ¿Cómo es posible que él no lo note? En su voz no había ni un rastro de reproche, pero esa aceptación tranquila me dejó sin palabras. Rafael captaba mis pequeñas costumbres y estados de ánimo, como si me viera a través, y eso me gustaba.
Esos momentos me hacían sentir viva otra vez. Con cada nuevo encuentro, me sorprendía a mí misma buscando excusas para verlo, enviando mensajes cortos o sugiriendo nuevos libros. El tiempo con él parecía devolverme ese brillo que había perdido. ¿No te parece que busco demasiadas excusas para verte? Le confesé una vez, tratando de desviar la mirada. Estábamos sentados en la biblioteca, rodeados de volúmenes raros. Rafael esbozó una leve sonrisa, sus ojos brillando con comprensión. A veces, Esmeralda, simplemente necesitamos personas con las que podemos ser nosotros mismos. Y si soy yo, entonces, he tenido suerte, respondió él tranquilo, pero percibí un toque de personal en sus palabras. Entre nosotros no había palabras innecesarias ni promesas, pero cada roce, cada mirada, hablaban de lo que ocurría dentro de mí. Empecé a mirar a Alejo menos como al hombre que podía ofrecerme algo más que la rutina habitual. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más superficiales, y sus intentos de recuperar lo que habíamos tenido antes me parecían vacíos. Me refugiaba en mi interior, sabiendo que en este mundo existía un lugar donde podía ser yo misma. Cuando Rafael propuso ir al mar, al principio dudé. No era una idea que pareciera segura, pero algo en ella me atraía, como cuando en la infancia te tienta la idea de correr hacia el fin del mundo. Él me aseguraba que solo sería un encuentro, que habría más gente. Acepté, sintiendo una leve inquietud, como si estuviera dando un paso hacia un mundo donde no regían las reglas habituales. La casa junto al mar estaba en un acantilado, rodeada solo por el viento, el sonido de las olas y un cielo azul que se extendía sobre nosotros, como si nos envolviera. Estábamos solos. No había otras personas, y lo comprendí en el camino. Rafael estaba a mi lado, conduciendo tranquilo, como si todo marchara según el plan, aunque en su rostro se dibujaba una leve sonrisa. Pensé que en todo esto había algún propósito, como si ambos entendiéramos para qué era realmente este viaje. Al principio, simplemente caminábamos por la orilla. La arena crujía bajo nuestros pies, y sentía cómo el aire salado despertaba en mí sensaciones olvidadas, esa ligereza que hacía mucho no experimentaba. Rafael comenzó a hablar de las elecciones, de la importancia de ser honesto con uno mismo. Sabes, todos estamos acostumbrados a los límites, a lo que es correcto y debe ser. Pero ¿cuántas de esas cosas correctas son realmente nuestras? Su voz era suave, como si compartiera algo muy íntimo. Sentí cómo sus palabras penetraban hasta lo más profundo de mi ser. Me conducía a la idea de que la felicidad no es algo que creamos siguiendo reglas, sino algo que sentimos de verdad. No podía estar en desacuerdo, pero dentro de mí aún luchaba contra el sentimiento de culpa. ¿Pero cómo se puede saber con certeza? Pregunté, mirando el horizonte, donde el cielo tocaba el agua. Ya lo sabes, respondió, sin quitarme la mirada de encima. Solo tienes miedo de admitirlo. Rafael se acercó, y sentí cómo su mano rozaba suavemente la mía. Su calor, como protegiéndome de la brisa fría del mar, me infundía confianza. Él sabía lo que hacía, y en ese roce había de todo: aceptación, apoyo y un suave impulso, como si dijera, confía, estoy aquí. Nos sentamos en el muelle de madera, mirando las olas, y me sentía de una manera que no había sentido junto a mi esposo. Las dudas y preguntas desaparecieron, dejando solo la sensación de una simple felicidad humana. Rafael estaba allí, en ese momento, y yo también, desnuda en mi verdad. Te mereces ser feliz, Esmeralda. Sus palabras sonaban con tal facilidad, como si la felicidad no fuera algo prohibido, sino algo natural, que cualquiera tiene derecho a desear. Intenté responder, pero sentí cómo las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Comprendí que, junto a él, no tenía que fingir. Por primera vez en mucho tiempo, estaba con alguien que me veía como ni yo misma me permitía ser, y cuanto más hablaba él, más claro se volvía. Esta conexión no era solo física, era algo más profundo, un parentesco de almas, donde alguien te entiende con media palabra, con media mirada. Al regresar a casa, me quedé sentada a solas durante mucho tiempo, recordando cada palabra, cada caricia. La idea de seguir viviendo solo por el matrimonio me parecía vacía.
Ya no podía engañarme. Necesitaba algo real, como el aire. El camino hacia la casa junto al mar parecía interminable. Estaba sentada junto a Rafael en el auto, en silencio, observando el paisaje a través de la ventana. Este trayecto era mi último paso hacia una decisión que cambiaría todo lo que conocía y amaba. Sentía cómo crecía la tensión en mi interior, y el miedo y la esperanza se mezclaban en un cóctel extraño, casi doloroso. Al llegar, la casa nos recibió con su acostumbrada calma. Sentí de inmediato que aquí, a solas con él y el mar, todo a nuestro alrededor cobraría claridad. Caminamos hacia la playa sin pronunciar palabra, y permanecimos allí, mirando las olas durante mucho tiempo. Finalmente, Rafael rompió el silencio. ¿Sientes que estás lista para tomar una decisión? Su voz era suave, pero seria. Me volví hacia él y vi en sus ojos algo que no había notado antes: vulnerabilidad. Era una confesión de que para él también había mucho en juego. No lo sé, respondí con sinceridad. Tengo miedo. Miedo de destruir todo lo que hemos construido durante años. Pero también temo quedarme en un lugar donde cada vez me cuesta más respirar. Rafael asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. Dio un paso hacia mí y, tomando mi mano, me miró directamente a los ojos. Te diré la verdad, Esmeralda. Cuando empezamos nuestras sesiones, de inmediato me pareciste alguien interesante, pero cuanto más te conocía, más claro me resultaba que había algo importante entre nosotros. Sí, me permití ir más allá de lo profesional. Su voz se hizo más baja, pero fue una decisión consciente. Esas palabras me impactaron. Él había dado pasos hacia nuestra cercanía de forma deliberada, sabiendo que estaba cruzando los límites. Todas las sesiones anteriores ahora me parecían casi predestinadas, y sentí cómo el dolor por la elección que debía hacer me atravesaba de una forma más intensa de lo que había imaginado. «Entiendes que ahora no hay vuelta atrás», susurré, mirando sus manos, que rodeaban las mías. «Todo lo que fue antes quedará en el pasado». Él no apartaba su mirada de mí, y en sus ojos solo veía aceptación, como si estuviera dispuesto a compartir conmigo tanto la alegría como la culpa. «Esmeralda, mereces una felicidad auténtica», dijo él, «y quiero que la elijas no por mí, sino por ti. Yo solo estaré aquí, si así lo deseas». Guardé silencio, asimilando sus palabras, que eran a la vez sencillas y complejas. No me pedía que dejara todo y corriera hacia él. No prometía una felicidad fácil. Me ofrecía la verdad. De repente, entendí que después de todo lo que habíamos vivido, no habría otro camino. Este vínculo ya había cruzado límites, y no había vuelta atrás. «Creo que sé lo que debo hacer», dije finalmente, consciente de cada palabra. «No puedo regresar a una vida donde me reprimo para cumplir con las expectativas de otros. Sería injusto para Alejo, para mí misma y para ti». Rafael solo asintió, como si esperara esa respuesta. Permanecimos en silencio, dejando que las palabras se asentaran en nuestro interior, mientras yo terminaba de aceptar mi verdad. Mi elección no era fácil, pero entendí que debía avanzar hacia una vida donde pudiera ser yo misma, incluso si eso significaba destruir el mundo que conocía. Cuando dejamos aquella casa junto al mar, dejé atrás no solo mi vida habitual, sino también la imagen que había escondido todos estos años.